Génesis 31. Oyó Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y con la hacienda de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Jacob observó también el rostro de Labán, y vio que no era para él como antes. Dijo pues Yahvé a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob envió llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaban sus rebaños, y les dijo: Veo que el rostro de vuestro padre no es para mí como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Como sabéis, he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, pero vuestro padre se ha burlado de mí, cambiando 10 veces mi salario, aunque Dios no le ha permitido dañarme. Si él decía: las ovejas salpicas serán tu salario, todas las ovejas parían crías salpicadas. Y si decía: las listadas serán tu salario, todas las ovejas parían crías listadas. De esta suerte Dios ha quitado la hacienda de vuestro padre y me la ha entregado a mí. Al tiempo que las ovejas entraban en calor, alcé mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían el ganado eran listados, salpicados y manchados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. A lo cual yo respondí: heme aquí. Y dijo él: alza los ojos y verás que todos los machos que cubren el ganado son listados, salpicados y manchados, porque he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste un monumento y donde me hiciste un voto. Ahora pues levántate, sal de esta tierra y vuelve al país de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lía diciéndole: ¿tenemos acaso todavía alguna parte y herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos vendió y se comió por completo nuestro dinero. Mas ahora toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Haz pues cuanto te ha dicho Dios. Se levantó entonces Jacob, hizo subir a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y llevándose todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, los bienes que había ganado en Mesopotamia, y se fue a Isaac su padre al país de Canaán. Labán había ido a esquilar sus ovejas. Entretanto, robó Raquel los terafim que tenía su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no comunicándole su huida, pues huyó con todo lo que era suyo, y levantándose pasó el río y se encaminó hacia las montañas de Galaad. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob había escapado. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y persiguiéndolo durante 7 días, le dio alcance en la montaña de Galaad. Mas Dios se llegó a Labán arameo en sueños durante la noche, y le dijo: Guárdate de decir a Jacob cosa alguna, sea buena, sea mala. Alcanzó pues Labán a Jacob cuando éste tenía fijadas sus tiendas en el monte, y acampó también Labán con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué es lo que has hecho? Me engañaste y te has llevado a mis hijas como cautivas de guerra. ¿Por qué escapaste secretamente, engañándome, y no me avisaste? Te habría despedido con alegría y cantos, con tamboriles y cítaras. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. De veras has obrado neciamente. Está en mi mano el haceros mal, pero el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: Guárdate de decir a Jacob cosa alguna, sea buena, sea mala. Mas ya que has partido, porque tanto deseabas ir a la casa de tu padre, ¿por qué has robado mis dioses? Contestó Jacob y dijo a Labán: Tuve miedo, pues pensaba que tal vez me quitarías tus hijas. En cuanto a tus dioses, aquel en cuyo poder los encuentres, que muera. En presencia de nuestros hermanos haz tus pesquisas, y en caso que tengo yo algo, llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lía, y en la tienda de las 2 siervas, y no halló nada,
Salió de la tienda de Lía y entró en la tienda de Raquel. Mas Raquel había tomado los terafim y los había metido en la albarda del camello, sentándose encima. Y a Labán, que registró toda la tienda sin encontrar nada, le dijo: No se irrite mi señor, si no puedo levantarme delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. De manera que él, a pesar de escudriñarlo todo, no halló los terafim. Entonces Jacob, montado en cólera, recriminó a Labán, y tomando Jacob la palabra, dijo a Labán: ¿Cuál es mi crimen y cuál mi pecado, para que tanto te enardezcas en mi persecución? Después de registrar todo mi equipaje, ¿qué has hallado de todos los objetos de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de tus hermanos, y sean ellos jueces entre nosotros dos. Hace 20 años que estoy contigo, y tus ovejas y tus cabras no han abortado, y no me he comido los carneros de tu rebaño. Lo destrozado no te lo he mostrado, pues yo mismo pagaba el daño, y lo robado de noche y lo robado de día, de mi mano lo reclamabas. De día me consumía el calor, y de noche el frío, y huía el sueño de mis ojos. Esta ha sido mi suerte por 20 años en tu casa. 14 años te he servido por tus 2 hijas, y 6 años por tu rebaño, y 10 veces has cambiado mi salario. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, me habrías ahora despedido con las manos vacías. Mas Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y Él te recriminó la noche pasada. Respondiendo dijo Labán a Jacob: Las hijas, hijas mías son, los hijos son hijos míos, y los rebaños, rebaños míos, y todo cuanto ves mío es. Mas, ¿qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos, que ellas han dado a luz? Ahora ven, pues pactemos alianza, yo y tú, que será para testimonio entre los dos. Tomó entonces Jacob una piedra y la erigió en monumento, y dijo Jacob a sus hermanos: Recoged piedras. Y recogieron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Y dijo Labán: Este majano sea hoy testigo entre mí y entre ti. Por eso le dio el nombre de Galaad, y también de Masphá, porque dijo: Vele Yahvé sobre nosotros dos, cuando nos hallemos separados el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, estará entre nosotros no un hombre. Mira, es Dios quien estará como testigo entre los dos. Y siguió diciendo Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí este monumento que he erigido entre mí y entre ti. Este majano sea testigo, y testigo sea este monumento de que yo no pasaré este majano yendo contra ti, y de que tú no pasarás este majano y este monumento yendo contra mí para hacerme mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor y el Dios de sus padres, sea juez entre nosotros. Y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, e invitó a sus hermanos a comer. Comieron pues, y pasaron la noche en el monte. A la mañana se levantó Labán muy temprano, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Luego se puso en camino para volver a su lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Vemos nuevamente a Jacob, siendo, como dice su nombre, astuto. En este caso engaña a su suegro, pero movido por Dios, en vistas que no le iba a dejar marchar con sus mujeres, sus hijos y sus rebaños. Mío es todo, de hecho, dijo Labán después, cuando habló con Jacob. Entonces no tenía por avaricia la intención de dejarle marchar con nada, le iba a dejar ir con las manos vacías. Entonces Dios mismo le dice a Jacob que vuelva a la casa de su padre. E incluso le va a decir a Labán, que estaba enfurecido: guárdate de decir a Jacob cosa alguna, sea mala o sea buena, que es un giro que quiere decir confórmate con lo sucedido. Así que a pesar suyo, Labán tiene que conformarse,
a pesar de que había engañado a Jacob 10 veces, dice la Escritura. Esto significa muchas veces, no necesariamente 10 numéricamente. En el Levítico también vemos cómo el número 10 se usa en sentido de mucho, en Levítico 26:26. Iba a tener que hacer un pacto con Jacob, a pesar suyo. Que este majano sea hoy testigo, dice Labán. Majano es un montón de trozos de piedra, un montón de cantos sueltos, que Jacob y sus hermanos habían juntado en forma de un altar sobre el que comieron y el cual va a ser también testimonio de ese pacto. Se le da el nombre de Galaad a ese monte, que significa monte del testimonio o monte de la alianza, a partir de esa alianza que hacen Labán y Jacob. Y también se le llama Masfá, que significa torre de vigilancia, porque dijo Labán: vele o vigile Yahvé sobre nosotros dos cuando nos hallemos separados el uno del otro. Otra cosa que nos llama la atención es cómo Raquel se lleva los ídolos de su padre, los terafim, porque al parecer Labán era un idólatra, a pesar de que adoraba al Dios de Abraham, también adoraba a los dioses de su padre, representados en estos terafim. Algunos de los santos padres opinan que Raquel robó estos ídolos para apartarlo a su padre de la idolatría, quitándole la ocasión de pecado. Otros piensan que ella misma estaba infectada con esta superstición, hasta que más tarde Jacob va a desterrar por completo de su familia esta superstición, como veremos en el capítulo 35. O quizás estaban hechos de un metal rico, y Raquel y Lía se los llevaron para indemnizarlos por la falta de una dote. Sin embargo, esto estaba mal, y se hizo sin la participación de su esposo. Jacob no sabía. Recordemos que Lía simboliza a la sinagoga y Raquel simboliza a la Iglesia católica. Pero como Raquel vive en el mundo, se ha infectado probablemente con la idolatría del mundo, como pasa actualmente en la Iglesia. Nosotros, los hijos de la Iglesia aunque es santa, y nosotros que hemos recibido los sacramentos de santificación y los recibimos probablemente todos los domingos, sin embargo, no estamos exentos de caer en la idolatría, en el sentido de la mundanidad, seguir aquello que el mundo sigue. Por eso nosotros tenemos que seguir examinando nuestra conciencia a ver qué cosas mundanas tenemos en nuestro corazón, para purificarnos, para hacer penitencia. Jacob, por otro lado, representa a Jesucristo, y haciendo este pacto con Labán, representa a la Iglesia que hace tratados o pactos con los gobiernos, o los hacía al menos. Y también Jacob representa a los buenos pastores, a los sacerdotes buenos, que dan su vida por las ovejas. Por otro lado, Labán también representa a aquellos que se enfurecen contra la Iglesia. Labán estaba enfurecido con Jacob por el robo de sus ídolos. También el mundo se enfurece con el pecado de uno de los miembros de la Iglesia y le achacan a la Iglesia toda esa corrupción. Y dicen, toda la Iglesia es corrupta, es mala, cuando se trata de uno o varios particulares que han cometido algún robo o algo peor. Pero ¿cómo pudo Jacob averiguar del robo de Raquel? No lo sabía. Tampoco la Iglesia es una policía secreta con cada uno de sus miembros, sino que respeta su libertad, confía en sus hijos. Por eso no podemos ser tan necios y resentirnos con la Iglesia. No voy más a la Iglesia porque he visto que uno o muchos eran corruptos, o porque me trató mal el sacerdote. Así veamos a miembros eminentes de la Iglesia que se corrompen, como en el caso de Raquel, que era la esposa amada y cometió este pecado de robar los ídolos. Entonces Labán representa a ese mundo, a esa gente que se escandaliza cuando ve corrupción o pecados en los miembros de la Iglesia. Después de todo, los ídolos que se robó Raquel le pertenecían a Labán. Así también, los pecados que cometen muchos miembros de la Iglesia son pecados que han aprendido en este mundo corrupto. ¿Por qué los gobiernos no hacen algo para prohibir la injusticia, las drogas, la pornografía, etcétera? No mueven un dedo, lo permiten todo, y después se escandalizan como si ellos no tuvieran nada que ver.
No solamente los políticos, sino también los medios de comunicación son así. En fin, Jacob, haciendo pacto con Labán, es imagen de Jesucristo, que a través de su iglesia hace pactos o tratados con los gobiernos de este mundo. Y también Jacob es imagen de los buenos pastores, o sea, los sacerdotes católicos buenos, que dan su vida por las ovejas. En este capítulo, de hecho, vemos cuánto sufrió Jacob en el pastoreo de las ovejas. Así deben ser los sacerdotes, estar dispuestos a sufrir, como lo hicieron los misioneros extranjeros que vinieron a América. Por ejemplo, ahora que yo estoy aquí en Italia, pienso en aquellos misioneros italianos que fueron a nuestras tierras, aquellos que fueron a Argentina, por ejemplo. Estoy leyendo un pequeño libro de Cayetano Bruno, aquel historiador, llamado Semblanzas misioneras de la Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Y nos cuentan los miembros de su congregación, de los salesianos, fundados por San Juan Bosco, tuvieron que sufrir en la Patagonia, en la parte sur de la Argentina. Y el primer gran apóstol del siglo pasado en esa zona fue Monseñor Cagliero, que cuenta él mismo que cuando era un jovencito de 16 años y trabajaba con Don Bosco mano a mano aquí en Italia, en Turín, en el 1854 la enfermedad del cólera hacía estragos y los médicos le dijeron a él que ya no tenía más que algunas horas de vida. Le decían que la imprudencia que él había cometido acompañando a Don Bosco en la visita de El Lazareto lo había reducido a aquel estado deplorable. Aconsejados por los médicos, los que me asistían, dice Monseñor Cagliero, fueron a rogar a Don Bosco que bajara para administrarme los últimos sacramentos. Vino el buen padre y acercándose a mi cama me dijo: ¿prefieres curarte o ir al paraíso? Prefiero ir al paraíso, contesté sin vacilación. Está bien, dijo Don Bosco, pero por esta vez la Virgen te quiere sano. Tú recobrarás la salud, vestirás el hábito clerical, serás sacerdote, tomarás tu breviario e irás lejos, lejos, muy lejos. A los ojos del padre Don Bosco se desplegaba entonces una estupenda visión. Acercándose a mi camita, la había visto rodeada de salvajes de elevada estatura y de fiera catadura, de color cobrizo y de cabellera negra y espesa, atada con una cinta en la frente. No sabía yo entonces a qué raza pertenecían aquellas figuras que Don Bosco prodigiosamente vislumbraba, y no fue sino algo más tarde, cuando al hojear secretamente un manual de geografía, pude comprobar que ellas correspondían al tipo de los patagones y de los fueguinos. Los patagones y fueguinos son indios del sur de Argentina. Por eso la Patagonia es llamada la tierra de los sueños de Don Bosco, porque además de esta visión, Don Bosco tuvo 3 sueños respecto a estas misiones en la Patagonia. Y el sueño de 1872 es donde Don Bosco se decide a emprender la evangelización de aquellas regiones, con los misioneros de su congregación naciente, los salesianos. Monseñor Cagliero, que en esa época tenía 16 años, dice: el hecho es que yo me sentí curado al instante, la fiebre desapareció como por encanto y ni recibí siquiera los sacramentos. Y en 1885 fui nombrado vicario apostólico con la plenitud del carácter episcopal. Entonces va a ir a la Argentina, al sur, a la Patagonia, y dice Monseñor Cagliero: allá no había carreteras, no había más que senderos escasamente trazados sobre las roqueñas paredes de las cordilleras o al través de las inmensas llanuras cubiertas de exuberante vegetación. Y todo eso él, como obispo, va a tener que recorrer. Las faldas de las cordilleras de los Andes, o bien esas llanuras cubiertas de vegetación. No había caminos. En 1887 yo mismo me di una caída del caballo y quedé herido, atravesando la cordillera a 2000 metros de altura, y todavía debía subir otros 1000. Mi caballo se encabritó y comenzó a saltar locamente. Yo, invocando a María Auxiliadora, me tiré de la silla, procurando darme vuelta como un acróbata para caer de espaldas. Lo conseguí, pero una punta del suelo rocoso me hirió
y penetró en las carnes, rompiéndome 2 costillas y agujereándome el pulmón. Quedé como muerto, respirando fatigosamente. Mis compañeros se acercaron, y yo, cuando pude balbucir alguna palabra para tranquilizarlos, procuraba bromear sobre lo ocurrido y decía que como tenemos 24 costillas, bien se podía sacrificar un par de ellas. Tuvimos que volver atrás, vadear 2 ríos y atravesar 2 cordilleras para llegar a una posada donde descansar y curarme. Pero ¡qué tratamiento! Allá no había más que un empírico que curaba las enfermedades con métodos poco menos que antediluvianos. Allí quedé 1 mes, y como Dios quiso, me curé. Convaleciente aún, emprendí de nuevo el camino, y con un viaje de 4 días con mis misioneros, pasé nuevamente las cordilleras a más de 3000 metros de altura, y bajé a la dulce llanura chilena sobre las orillas del Pacífico, con lo que se establecieron allá las bases de las nuevas casas de Santiago y Valparaíso. Así es que en aquel año, siempre a caballo, con 5 compañeros míos, durmiendo de noche en los fosos o bajo los árboles, había cruzado la América de uno al otro océano, del Pacífico al Atlántico. Otra vez éramos 2 solos. Después de haber atravesado el desierto, llegábamos a las 11 de la noche a una estación militar. Había allí 7 soldados. Nosotros no habíamos probado bocado durante el día, ni bebido una gota de agua. Pedimos algo para comer, pero no había ni una miga de pan. Algo para beber, pero no había ni una gota de líquido. Para sacar agua del riachuelo más cercano, había que andar 2 leguas, o sea, 10 kilómetros, y uno de los soldados me dijo: «Llovió hace 8 días, tal vez haya un poco de agua en el pozo, voy a buscarla». Y al poco rato volvió con una botella llena. La miré y me dio escalofrío. Estaba literalmente cubierta de barro. Cerrando los ojos, apliqué la botella a los labios. Bebí y sentí que juntamente con el líquido se colaban por mi garganta en perfecto acuerdo cuerpos sólidos y viscosos indefinibles. Me paré a la mitad de la operación y ofrecí el resto a mi compañero diciéndole: «Cierra los ojos y bebe». Y luego le dije: «Bendita sea la providencia, que esta tarde nos ha hecho encontrar comida y bebida a la vez». Mucho se puede aprender de los misioneros que trabajaron con los indios, con los indígenas o los pueblos originarios, como se le dice ahora, leyendo sus cartas. Por ejemplo, lo que hicieron en la gran misión de Chinchinales, que fue la más importante de todas, que comenzó a finales de 1886 y terminó en el primer mes de 1887, con este obispo, además los padres Domingo Milanesio y Bartolomé Pánaro, y en parte el padre Tadeo Remoti, que ya tenían el cuerpo hecho a las fatigas. Eran misioneros que venían de Italia, que les costaba mucho el español y mucho más comunicarse con los indios, de modo que tenían que hacerlo a través de traductores, aunque algunos sacerdotes ya habían aprendido a dominar la lengua. En esta misión, dice, comenzamos la instrucción, o sea, la catequesis diríamos hoy, de los niños, los adultos, los padres y madres de familia. Mostraban los indios un gran deseo de instruirse en las verdades de nuestra santa religión, lo mismo que de aprender la lengua de los cristianos. Miren cómo el deseo parte de los mismos indios, tenían un gran deseo de aprender las verdades de nuestra fe, porque realmente vivían una vida muy miserable, muy sufrida, como vamos a ver. Con catecismos traducidos en la lengua de ellos, ayudados de buenos intérpretes, y especialmente por obra de nuestro misionero don Milanesio, que domina maravillosamente la lengua chilena o araucana, pudimos instruirlos a todos y hacerles aprender las oraciones y la recitación especialmente del Santo Rosario. La larga misión a la tribu de Sayhueque, el cacique, estuvo compuesta de 1700 personas. Todos los días dábamos 4, 5 y hasta 6 charlas a diversos grupos de la tribu.
Se administró el bautismo a todas las criaturas, que también confirmé, dice Monseñor, por el justo temor de que fuese la tribu removida de un día para otro. Después bautizamos a todos los muchachos y muchachas de 10 a 20 años, por último a los padres y madres de familia que ratificaron sus matrimonios, o sea, se los casó durante la misión. Fueron meses de sudores, de privación de los medios más elementales para la vida, de incomodidades por el calor, el frío, los vientos impetuosos y el clima variable e ingrato. Aquello que decía Jacob, que soportó tantas calores y fríos. Dice Monseñor Caliero, es digna de notarse la actitud del hijo del cacique Yancuche, el cual, viendo a los suyos ya cristianos y cristianamente unidos en santo matrimonio, se venció a sí mismo y, renunciando a su segunda mujer, recibió de mis manos el bautismo y ratificó el ya contraído matrimonio con la primera. Lo mismo sucedió con el hijo primogénito del cacique Sayhueque y con otros capitanejos, los cuales, después de mucho discurrir, se rindieron a nuestras persuasiones. Sayhueque hizo instruir y bautizar a toda su numerosa familia. Él, sin embargo, no tuvo ánimos para separarse de sus 3 mujeres. Venía la instrucción y se interesaba en conocer las verdades de nuestra santa religión. Frecuentemente nos visitaba y frecuentemente también desayunaba con nosotros. El día en que le di el asalto para que se resolviese a recibir el bautismo, no se resistió. Pero cuando le puse como condición la absoluta monogamia, o sea, quedarse con una sola mujer, bajó la cabeza resollando y suspirando. Y no pasó de allí, por mucho que se le hablase. Siguió lo mismo con algunos de sus capitanejos empecinados en no dejar la poligamia. De hecho, otro sacerdote que lo visitó muchos años más tarde, el padre Pedro Bonacina, en 1892, cuenta esto. El cacique, el gran rey de su tiempo, el príncipe del desierto. El actual Sayhueque ya no es el de antes. Lo había visto en 1888 al norte de la isla de Chuelechuel. Tenía unos 100 flecheros y hombres armados de boleadoras. Un numeroso cortejo de mujeres y niños lo seguía. Pero ya entonces se advertía que su estrella iba declinando. Sin embargo, algo conservaba de su altivez y poderío de rey de las pampas. Mas ahora que lo vi, todo estaba concluido. El cacique se me presentó ya viejo, decaído, aplastado, de fisonomía repulsiva, siniestra, sin ninguna dignidad, acompañado por sus 3 mujeres y un hijo menor. Vestía chiripá y poncho y traía la cabeza ceñida con un trapo viejo. Calzaba botas de vaca. No era más que un indio viejo, un león desmelenado. Y sin embargo este cacique va a morir cristianamente en 1902 en la Colonia, el 16 de octubre, asistido por el padre Lino del Valle Carvajal.